Bien, buenas tardes nuevamente con el trabajo de la clase número 2 que fue el pasado 6 de febrero. Bueno, pues este trabajo es el siguiente, ¿no? Dentro de los temas solicitan del 6 al 13 de enero, perdón, de febrero, pues modelos de escritorio, más o menos ya vimos qué son, estaciones de trabajo también ya las vimos, procesamiento de datos, transformación de la información, cómo representan los datos las computadoras, bits de ASCII y Unicode, entonces son los códigos de texto, cómo procesa datos una computadora, la CPU, la unidad de control, la unidad lógica, la unidad aritmética y la memoria ROM y RAM. Ya analizamos, bueno, algunos de estos dos temas, solamente dos trabajos. Analiza la información que se te presenta en tu guía desarrollada y elabora un mapa conceptual de los bits, bytes, ASCII y Unicode mediante la observación de los siguientes videos. Mapa conceptual de todos los temas, ¿no? Analiza la información que se te proporciona en tu guía desarrollada de temas y elabora una infografía sobre el tema cómo procesa datos una computadora. Utiliza los temas del 221 al 224. Bien, pues es una infografía, utilizan imágenes, obviamente, ¿no? Obviamente utilizar imágenes. Bien, pues vamos a los temas, ya están listos por horas de en las computadoras conocidas como estaciones de trabajo. Una estación de trabajo es como una gran computadora personal y generalmente es usada por una sola persona, al igual que una computadora, aunque las estaciones de trabajo son más poderosas que la computadora personal promedio. Las estaciones de trabajo tienen una gran diferencia en sus primas las microcomputadoras en dos áreas principales. Internamente, las estaciones de trabajo están construidas de forma diferente que las microcomputadoras. Están basadas generalmente en otra filosofía de diseño de CPU llamada procesador de cómputo con un conjunto reducido de instrucciones que deriva un procesamiento más rápido de las instrucciones. Bueno, pues el otro tema que nos computadoras personales, bueno, pues ya lo había visto. Estas computadoras personales, bueno, pues se dividen en más, vamos a decirlo así. ¿Qué característica tiene? Pues son pequeñas computadoras que se encuentran comúnmente en oficinas. Las computadoras personales vienen en todas formas y tamaños. Modelos de escritorio, las computadoras notebooks, una computadora notebook, como su nombre lo indica, se aproxima a la forma de una agenda. Las laptops son las predecesoras. Las computadoras notebook y son ligeramente más grandes que estas. Asistentes personales digitales. Los asistentes personales digitales, los PDA, son las computadoras portátiles más pequeñas, también llamadas Palms Tops. Son mucho menos poderosas que los modelos de notebook y de escritorio. Se usan generalmente para aplicaciones especiales como crear pequeñas hojas de cálculo, desplegar números telefónicos, direcciones importantes o para llevar el registro de fechas y agenda. Muchas pueden conectarse a computadoras más grandes para intercambiar datos. Supercómputo especializado en la realización de operaciones específicas y utiliza principalmente la ciencia. El mainframe, ya dijimos, mini computadora, microcomputadora, estación de trabajo, ya. Las redes de ordenadores, una red de computadores es capaz de calcular la arquitectura para conectar varios equipos directamente entre sí. La red de computadoras también se llama red. Computadoras personales, el ordenador personal es un equipo con suficiente potencia y rendimiento para satisfacer las necesidades de un usuario medio. Los organizadores personales o IPDAs de este tipo, desde el punto de vista, perdón, de la computadora y las computadoras portátiles. Las agendas, las otras categorías de ordenadores se dicen por su alto desempeño de cómputo y almacenamiento. De todos los tipos de computadoras hay que
abrir más la... Bueno, pues aquí hay un pequeño video y bueno, hecho observarlos, ¿no? ¿Cómo será un sistema operativo del futuro? Un día hecho de cristal, parte uno. Es decir, checa los videos para que confirmes más la información. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, que es entonces representación de datos de las computadoras. Dentro de este tema, bueno, pues que nos piden, en lo que ya vimos 1.5.2, 1.5.3, procesamiento de datos, transformación de la información, cómo representan las computadoras estos datos. Datos, bueno, pues vámonos, ¿no? Bien, a través de de esta presentación, los tipos de datos, los datos se clasifican en texto, número, imagen, audio y video. Son todas las formas de entrada que los datos de la computadora percibe, que puede procesar y asimismo, pues bueno, tiene la posibilidad de mostrarlo en pantalla dependiendo el procesamiento que tenga, de que se tenga necesidad. Recordamos entonces texto, número, imagen, audio y video. Es decir, toda la información que nosotros utilizamos, procesamos, la podemos convertir a texto, la podemos generar con números, podemos trabajar con imágenes, que estas imágenes se muestren, podemos trabajar con audio, que este audio se escuche, y podemos trabajar con video, que este video se vea. Esa es la forma en que los datos se convierten en estos conceptos, ¿no? Pasamos entonces, ¿cómo se manejan todos estos tipos de datos? Los datos por lo general son una mezcla de los tipos, ¿no? Todos los datos en general y el conjunto de datos sabemos que es la información. Se utiliza una representación uniforme de todos los tipos de datos. Los datos de entrada a una computadora se transforman en representación uniforme al ser utilizados y almacenados por la PC. A esta representación uniforme o formato universal se le llama patrón de bits o cadena de bits. Cuando hablo de un cúmulo de información, son cadenas, subcadenas, cadenas, subcadenas de información a través de la unidad de representación llamada bits. En eso se convierten los datos para ser procesados por la computadora, ¿no? Es la unidad más pequeña de datos, 0 o 1. Pues esto lo vemos en aparatos electrónicos, ¿no? Cuando encendemos el botón, incluso de la computadora, 0 y 1, ¿no? Un bit representa todo el estado de un dispositivo que puede tomar uno de los estados, por ejemplo, interrumpir, ¿sí? Que sería el 0. Y actualmente las computadoras utilizan varios dispositivos binarios en dos estados para almacenar datos. Y 0 para cancelar la grabación, 1 para grabar, 0 para interrumpir, 1 para iniciar. Así de simple, ¿no? Es la unidad de interpretación de la computadora. Es decir, que desde una sencilla letra hasta una palabra pudiera representarse por un 1 o por un 0, entonces solo se necesitaría un bit. Sin embargo, se hace necesario almacenar números más grandes, texto, gráficos y otros tipos de datos. Es aquí donde se hacen necesarios los patrones de bits. Bien, patrones de bits o las unidades de medida. Ahorita la vamos a ver. Es para representar diferentes tipos de datos se utiliza el patrón de bits. Una secuencia, como a veces se le llama, una cadena de bits. Ejemplo, aquí tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Esto significa que se requiere almacenar un patrón de bits formado por 10 bits. ¿En dónde están? Los contamos: 1, 10, 11, 12, 13, 14. Estructuralmente es el de 16 bytes. Se necesitan 16 interruptores eléctricos si se quiere almacenar
100 patrones de bits, cada uno de 16 bits. Necesita 16.000 bits y así sucesivamente. 16 por 1000, 16.000. Y se forman cadenas o bloques de 16 bits para esa codificación. ¿Sale? Bien, ¿cómo identifica la memoria de la computadora este tipo de datos? No los identifica, la memoria solo almacena los datos como patrones de bits. Esta responsabilidad de los dispositivos de entrada-salida o de los programas a interpretar un patrón de bits como un cuando se presentan al usuario. Ya lo vimos. ¿Qué es un byte? El byte es un patrón de bits con una longitud de 8 llamada bytes. Un patrón de bits con una longitud de 8 se llama byte. Este término está también utilizado para medir el tamaño de la memoria o de otros dispositivos de almacenamiento. Una pieza de texto en cualquier idioma es una secuencia de símbolos usados para representar una idea en ese idioma. Ejemplo, ABC o el abecedario hasta el Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Se puede representar cada símbolo de lenguajes humanos con un patrón de bits. Lenguaje máquina. Este lenguaje máquina pues es la forma en que la computadora interpreta la información, la codifica, la procesa y la muestra al usuario, ¿no? Entonces, por cada ejemplo, aquí en cada letra, si te das cuenta, la B equivale a una cadena, es un byte, equivale a un byte a todo eso, ¿sale? El byte en minúsculas equivale a este conjunto de bits, ¿sale? Y sumados además nos dan la codificación de las letras, por eso lo colocaron en la parte de abajo de cada letra, es decir, cada letra equivale a esa cadena de bits, ¿no? Y lo que da origen a la palabra byte. Bueno, pues es una forma de representarlo. Cuando los bits se necesitan en un patrón de bits para representar un símbolo en un idioma, esto depende de cuántos símbolos hay en la secuencia del idioma. La longitud del patrón de bits que representa un símbolo en un idioma depende del número de símbolos usados en ese idioma. Bits más grande. Bueno, pues conforme incrementan los patrones o cadenas de bits y obviamente de bytes, ¿no? ¿A cuántos bits se necesita en un patrón de bits para representar un símbolo en un idioma? Aunque la longitud del patrón de bits depende del número de símbolos, la relación no es lineal, es logarítmica. Si se requieren dos símbolos, la longitud es un bit. El long 2 es 1. Si se necesitan 4 símbolos, la longitud es 2 bits. Long 2, 4 es 2. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces aquí de números de símbolos y longitud del patrón de bits. Para representar un número en la simbología que tú conoces, un 2 se representa por un patrón de bits de 1, 4, 2 cadenas de 16 bits, 8, 3 cadenas de 16 bits, 16, 4 cadenas de 16 bits. Acuérdate, la cadena de 16 bits, ¿en qué secuencia va? ¿Sale? Cuando ya estamos en 65.536 en el número normal, necesitamos una cadena de 16 bits, ¿no? Ahí está la representación y codificación. Un patrón de bits de 2 bits puede tomar 4 formas diferentes: 0, 0, 1, 0, 0, 1, perdón, 10 y 11, cada una de las cuales representa un símbolo. Un patrón de 3 bits puede tomar 8 formas diferentes: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, 0, 100, 101, 110 y 111. Bueno, pues es una forma se han diseñado o se diseñaron diferentes secuencias de patrones de bits para representar símbolos de texto.
A esta secuencia se le conoce como código y al proceso de representar los símbolos se le llama codificación, ¿sale? La secuencia se le conoce como código y al proceso de representar los símbolos se le llama codificación. Bien, pues uno de ellos, si te das cuenta, uno de los medios en que yo pudiera, como lo dice aquí, a través de un código representar ciertos símbolos de texto o escritura, por ejemplo, lo hay el primero de ellos que es el código ASCII, ¿sale? Ya estamos en la parte, fíjate bien, con estos temas súper adelantados, ya vamos en códigos de texto, ya vimos bitbytes. Vamos a ir al norteamericano de estándares para el intercambio de la información. El código utiliza 7 bits para cada símbolo. Estos significan 128 o 2 a la 7. Símbolos distintos que pueden definirse mediante este código. Por ejemplo, el ASCII extendido para hacer que el tamaño de cada patrón sea de 1 byte igual o que incluye 8 bits. A los patrones de bits ASCII se les aumenta un 0 más a la izquierda. Cada patrón cabe fácilmente en un byte de memoria. Vamos a verlo. En el EBCDIC, código extendido de intercambio decimal, codificado en binario desarrollado por IBM al principio de la era de las computadoras, utiliza patrones de manera que pueden representar hasta 256 símbolos. Solo es utilizado en computadoras mainframes de IBM. Es la diferencia en las computadoras de Microsoft. Bueno, pues utilizamos el ASCII para hacer esos símbolos. Bien, me vas a decir, ¿y dónde carajos están esos símbolos? Bueno, pues es algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en Word, le damos, ahora sí que por aquí, datos, diseño, disposición, vista, programador. Bueno, vamos, recuerdo que es en insertar, vamos ahí, símbolo. Aquí están más símbolos. Todos estos símbolos se ejecutan con una secuencia de números y una tecla ahora sí que en el teclado. Y todos esos símbolos que tú ves ahí corresponden a un número, o bien tú los puedes ejecutar con pues esta codificación, ¿no? No sé por qué está haciendo esto. No esté fallando el video porque si no ya no me van a escuchar, ¿no? Bien, ahí están todos los símbolos de los que hablamos, se codifican a través del código ASCII y que se utilizan para la codificación de la información. Bien, una vez conocido entonces pasamos al Unicode. Ante la necesidad de un código de mayores capacidades, una coalición de fabricantes de hardware y software desarrolló un código que utiliza 16 bits y puede representar hasta 65.536 bits, 2 a la 16 símbolos. Diferentes secciones del código se asignan a los símbolos de distintos idiomas en el mundo. El Unicode, bueno, pues porque lo estamos diciendo. Y el uso de uno u otro porque debido a las lenguajes que existen. El ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, ha diseñado un código que utiliza patrones de 32 bits. Este código representa hasta 4.294.967.296.000. Uy, es una cifra muy grande. 4.000 billones, ahí es billones, ¿no? 294.964.296. Ahí está, lo dije bien. 2 a la 32 símbolos, definitivamente lo suficiente para representar cualquier símbolo en el mundo actual. Entonces, bueno, pues es un código, es una forma de codificar la información a grandes escalas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver más adelante que también los números, para la computadora los números se representan usando el sistema binario
En este sistema, un patrón de bits, una secuencia de ceros y unos, se representa un número. Todos los números del 1 al n están representados por ceros y unos, así de sencillo. Cuando hablamos de imágenes, se representan en una computadora mediante uno de dos métodos: gráficos de mapas o bits, o gráficos de vectores, ¿no? Entonces aquí hay dos métodos, lo hacemos con mapa de bits o gráfico de vectores, así se representan las imágenes. Bien, una imagen de tipo bitmap o vector, ¿no? Así se representan. El gráfico de mapa de bits dice que es una imagen que se divide en una matriz de píxel de la imagen para una imagen formada solo por puntos blancos y negros. Un patrón de un bit es suficiente para representar un píxel. Un píxel equivale a una cadena de 16 bits. Entonces, un píxel es tan solo un punto de esa imagen. Si la imagen se integra por millones, miles de puntos para que se genere la imagen en distintos colores, bueno, pues eso también son cadenas de bits, ¿no? Los patrones se registran uno tras otro y se almacenan en la computadora para mostrar esta imagen, ¿no? Ahí con la información, es sorprendente, la verdad. Bien, imagen de este tipo en forma de cruz, representación en píxeles. Cero, 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 uno, uno, cero, cero y 0. Es la codificación y esa imagen me da como resultado a esa codificación de unos y ceros. Representación lineal, bueno, pues es de manera que es una cadena de izquierda a derecha, ¿no? Para representar imágenes a color, cada píxel coloreado se descompone en tres colores: rojo, verde, azul, RGB. Luego se mide la intensidad de cada color y se asigna un patrón de bits. En otras palabras, cada píxel tiene tres patrones de bits: uno para representar la intensidad del color rojo, uno para representar la intensidad del color verde y uno para la intensidad del color, es decir, la intensidad de más fuerte a más claro o de claro a más fuerte, basado en esos tres colores. Así se llama lo que le llaman la coloración de la imagen, y también como parte del video de los píxeles de color rojo, verde, azul, blanco, sus cadenas de carácter de bits. Ahí está. Representación de gráficos de vectores. Este método no guarda los patrones de bits. La imagen se descompone en una combinación de curvas y líneas. Cada curva o línea se representa por medio de una fórmula matemática. En este caso, cada vez que se dibuja la imagen, la fórmula se vuelve a evaluar. Bien, el audio por naturaleza es una información análoga, es continuo y además no discreto. Así es una frecuencia. Del lado izquierdo tenemos una frecuencia de audio. Se muestrea del lado derecho porque son las tonalidades ahora en barra. Se cuantifica y cada barrita de esta frecuencia de audio, números, por ejemplo, si codificamos 4, 6, va codificando cadenas de bits representando cada número que representa a esa frecuencia de audio. Entonces imagínate la capacidad de la computadora para interpretar el audio y que tú lo escuches, ¿no? Por ejemplo, una canción. Entonces ahí sí ya se vuelve complejo. El video es una representación de imágenes llamadas cuadros o frames. En el tiempo, una película es una serie de cuadros desplegados uno tras otro para crear la ilusión de movimiento. Cada imagen o cuadro cambia una serie de patrones de bits y se almacena. La combinación de las imágenes representa el video. Aquí, por ejemplo, cuando habla de frames, son ventanitas, ¿no? Son pequeñas fotografías, track, 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 que me da
codifica. Se diseñó para representar datos cuando estos se almacenan dentro de una computadora. Sin embargo, la gente es difícil, dice, de manipular los patrones de bits. Escribir una serie de números ceros y unos es tedioso y propenso al error. Esta notación hexadecimal se basa en 16. Esto significa que hay 16 símbolos, dígitos hexadecimales, por ejemplo, del 0 al 9, A, B, C, D, E, F. Esa es una notación hexadecimal basada en hexa. ¿Cuánto es hexa en matemáticas, no? La importancia de la notación hexadecimal se hace evidente cuando se convierte en un patrón de bits a esta notación. Cada dígito hexadecimal puede representar 4 bits y 4 bits se pueden representar mediante hexadecimal. Bien, vamos a lo de esta tabla. Dígito hexadecimal 0, patrón de bits 1, 2, 3, 4 ceros. Dígito hexadecimal 8, patrón de bits 1, 0, 0, 0. El 1, 0, 0, 1, 1, 9, 1, 0, 0, 1. Cadena de bits, perdón, patrón de bits, ahí está. 7, ya estamos hablando que el patrón de bits es 0, 1, 1, 1. Dígito hexadecimal, la F, 1, 1, 1. Bien, pues es una tabla del sistema hexadecimal. Y bueno, pues yo solamente estoy haciendo referencia a esto, ¿no? Permíteme, ponemos una pausa, creo que aquí ya terminaría. Eso ya nada más, hasta ahí tendríamos que avanzar. Por lo tanto, digamos que es un bit. Ya hablamos de la definición. Sé el código, pero aquí tengo la página del código ASCII. Es una página argentina donde te hace la conversión y te dice a qué es igual el comando de ASCII para formular los números en orden. Por ejemplo, todos los números en orden, las letras del abecedario, las letras con diéresis, ¿no? Los símbolos extraños o raros, el de registrar. Todos estos símbolos equivalen a un código del código ASCII, que es la combinación de la tecla Alt más el número que está ahí, y en Word te vas a dar cuenta que te genera ese símbolo al momento de teclearlo directamente. Los más consultados es la barra invertida, Alt 92, Alt 64, Alt 39. Esa es la combinación y en pantalla te aparece esa codificación. Es todo lo que se tiene que hacer. Hablamos también entonces de que es el para permitir un fácil manejo de la informática, visualización y transmisión de escritos de diversos lenguajes y disciplinas técnicas, pero también incluye textos clásicos de lenguas ya muertas. En otras palabras, de una manera más específica, el Unicode es un formato común de caracteres que dentro del cual se encuentra cada uno de los caracteres del teclado de una computadora. De acuerdo a lo plasmado, el término deriva de los tres objetos perseguidos que son universalidad, unicidad y uniformidad. Este es el cuadro de símbolos que te mostré en Word, pues es lo mismo, pero hay caracteres que pertenecen al Unicode, ¿sale? Nuestro número sin la implicación de la plataforma, el idioma, el programa que lo paso de diferentes sistemas de comunicación y plataformas, ¿no? Ya aquí empieza la explicación de código ASCII, por qué se utiliza, por qué se utilizan los demás. Bueno, pues ya lo vimos de muy manera general y continuamos en otro video.